Buenos días, estamos con Lino Escalera, director de la película Hamburgo, que se estrena el próximo viernes 30 de mayo en nuestras carteleras. Lino, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Puedes explicarnos cómo surge Hamburgo? Surge de un guión original que me pasaron Daniel y Pablo Remón. Pablo Remón, bueno, escribió conmigo No sé si decir adiós y bueno, es un guión que más allá del título y del nombre del protagonista, pues es lo único que ha perdurado de aquel guión original, ¿no? Mutó mucho en el tiempo y bueno, para ser un poco breve. Hubo dos hitos en el desarrollo de ese guión que lo, ¿sabes? Que han hecho de esa historia lo que es ahora. Uno es cuando decidimos enclavar esa historia dentro del género, del thriller. Siempre quise hacer género y esa historia en potencia ya lo tenía. Y otro hito fue cuando decidimos que el universo de la trata fuera el trasfondo, no solo el trasfondo, sino, sí, ¿no? El universo que encuadrara la historia, ¿no? Dos Ujú. elementos que no estaban en el guión original y que se fueron incorporando a medida que íbamos desarrollando el proyecto. Y Lino, dada la crudeza del tema, ¿cómo fue el proceso de investigación para asegurar que la película reflejara la realidad de la trata de mujeres de la manera más veraz y respetuosa posible? ¿Tuviste contacto con víctimas o expertos sobre el tema? Sí, bueno, fue bastante riguroso porque entendíamos que debía de serlo el proceso de documentación y em, sobre todo, digamos, el pilar ha sido una asociación en Madrid que se llaman APRAM, que justamente son mujeres que se dedican desde hace ya muchos años a ayudar a mujeres víctimas de trata, a sacarlas de estas mafias y ofrecerles la oportunidad de empezar otra vida, ¿no? Entonces, bueno, ellas han sido muy, bueno, y claves en todo este proceso y al principio siempre pudimos hablar, ¿no? Desde la directora de la organización hasta muchos de sus ayudantes. Sí nos costó más poder llegar a hablar con mujeres víctimas de trata, pero finalmente o sea, pudimos hacerlo y para mí fue uno de los grandes regalos, ¿no? Que nos hicieron y su testimonio fue fundamental para construir ese universo y sobre todo para dar entidad al personaje de Alina, ¿no? Ujú. Luego también hablamos con la Policía Nacional, con el Departamento de Trata, con la Guardia Civil, con Cáritas, bueno, pero fundamentalmente APRAM, sí. Ujú. La, Amanda, también con una perdona. activista rumana, bueno, que yo la conocí pues hace años cuando la vi en el programa de Jordi Évole, ¿no? Que trataba sobre el mundo de la trata. Amanda Tiganus también, ella en una primera etapa también nos ayudó mucho, ¿no? Ujú. La película tiene un reparto espectacular. Los personajes principales están interpretados por Jaime Lorente, Roger Casamayor, Iona Bugarín, pero es que aparte encontramos a actores y actrices como Tamara Casellas, Manolo Caro, Antonio Will, Asia Ortega o Mona Martínez. ¿Cómo consigues un reparto tan espectacular? Bueno, pues ofreciéndoselo, Ujú. básicamente, con una directora de casting, con Rosa Estevez, que bueno, trabajamos muy,
muchos meses, la verdad, para Ujú, conformar este casting. Y bueno, pues la verdad es que sí, es cuestión de ofrecer, ¿no? el guión y tuvimos una buena acogida, ¿no? ujú. A la hora de conformar este casting del que claramente estoy súper satisfecho, ¿no? Muy contento. ¿Y cómo fue el proceso de dirección, Lino, con los tres personajes principales que dan vida a personajes complejos en situaciones extremas? ¿Hubo algún reto en particular? Bueno, para mí siempre es un reto, ¿no? El dar vida a cualquier personaje. O sea, es uno de los procesos que más disfruto dentro de mi trabajo, que es la dirección de actores. Y, y bueno, pues como en la primera para mí es muy importante y eso siempre es algo como que, que- que lo, que lo hablo con los productores. O sea, yo necesito un tiempo de ensayos como muy, no menos de un mes. Ujú, Entonces, bueno, pues ahí es, creo que es, que es la clave, ¿no? O sea, el poder tener ese tiempo para dedicarle a, a trabajar y a dar vida a unos personajes que evidentemente sí tienen muchas capas, son complejos y bueno, pues ahí tuve tanto la disponibilidad de todos y de todas, ¿no? O sea, en cuanto a Jaime también bueno, se lanzó a la piscina y porque para él sí que creo que fue un reto también dar vida a un personaje más frágil, más vulnerable, ¿no? De todo lo que había hecho antes. Y Rouget igual, claro, encarnar a un personaje tan áspero y tan cruel como este, pues también fue complicado y sobre todo también ahí y Joana fue un trabajo muy, muy duro el dar vida a una mujer totalmente en situación de esclavitud, disociada y con y en un estado, digamos, tanto físico como emocional devastado, ¿no? ujú. Sí, mi siguiente pregunta, lo acabas de decir básicamente, iba sobre las virtudes de las actuaciones de los tres, ¿no? Como decías, Jaime Lorente en un papel que no hemos visto hasta ahora, en un registro en el que no lo hemos visto, donde sus silencios y sus miradas dicen mucho, como está atrapado ahí en un torbellino del que quiere pero no puede o no sabe cómo salir. Roger Casamayo también, eh, con esa voz que viene bueno, a enmarcar el mundo de la noche y los desfases durante muchísimos años. No sé si es algo que ya estaba previsto en el guión, que fuera así su personaje y luego el personaje de Joana, ¿no? Que por un lado refleja tanta fragilidad pero tanta fortaleza por otro. Sí, bueno, no, lo de Rouget fue básicamente porque un día llegó ronco a los ensayos y dijimos, bueno, pues aquí puede haber algo, ¿no? O Ujú, sea, de mucho porque sí es verdad que em, es un elemento, bueno, pues ves, o sea, como externo, ¿no? Y dudamos mucho. Yo hasta el último día, pero claro, de repente, después de tantos ensayos, como en la última semana, probamos a trabajar sin colocar la voz ahí. ujú, Y, y ya es como que se nos caía el personaje, no tenía la entidad que se colocaba la voz de esa manera, ¿no? Y ujú, bueno, espera que ha sido una apuesta, teniendo en cuenta también de, bueno, que rozaba el cliché de alguna manera, aunque bueno, sí es verdad que es un personaje que está consumido por los excesos, ¿no? Y bueno, y yo conozco mucha gente que claramente la voz se ujú. le cascaba por ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Y nos puedes hablar de la decisión de rodar en Super 16 milímetros y también de la fotografía, que es fundamental para todo el tema narrativo de la película? Sí, bueno, o sea, nosotros, Juana y yo, cuando estábamos empezando a hablar sobre la peli, bueno, claramente teníamos muy claro qué texturas, o sea, por dónde queríamos llevar la peli, o sea, retratar un mundo tan extremadamente
sucio y cruel como el de la trata. O sea, bueno, pues o sea, fue muy intensa, digamos, el debate y ver muchas pelis, hablar pues, ¿no? de muchas referencias. Y claramente desde el principio la idea de rodar en negativo estaba presente porque nos iba a ayudar justamente a generar esa atmósfera eh, que queríamos para retratar ese mundo, ¿no? Sí es verdad que a priori no había facilidades porque es más caro, es más complejo a día de hoy el embarcarse en un rodaje negativo, pero lo facilitó la entrada como coproductor de Rumanía y uno de los socios que, bueno, pues que tenía un vínculo con el laboratorio en Bucarest, que es uno de los pocos que quedan en Europa, y eso facilitó lo que en principio era una apuesta que se valoraba bueno, de manera como cautelosa por un tema de presupuesto, al final pudo ser posible digamos, por este coproductor rumano, ¿no? O sea que, pero en origen ya era una idea y, claro, y bueno, también todas las referencias que tiene la película, porque al final la película bebe de referencias del thriller americano de los 70, ¿no? Claramente, ¿no? Con esa suciedad, ese grano, y creíamos que era el formato ideal para la película. Ujú. Un proyecto como este seguramente presente muchos desafíos logísticos y emocionales. ¿Cuál fue el mayor reto al que te enfrentaste durante la producción de la película? Una pregunta esa. Bueno, pues es que nos pasaron muchas cosas y fue un rodaje muy duro porque fueron 6 semanas, de ellas 4 fueron noche y eso es durísimo. Pero claro, es que el paisaje emocional donde navegábamos era tremendo. Claro, Ujú, rodábamos en un puticlub, el más grande de la Comunidad de Madrid, que se cerró después de la pandemia, pero que todavía quedaba, bueno, pues, ¿no? Todo ese ambiente y tuvimos que rodar también en uno que estaba en activo, en la cocina. Y claro, o sea, era como nosotros salíamos de rodar y las chicas bajaban para trabajar, ¿no? Entonces, ver aquello de primera mano en esos sitios tan, pues eso, ¿no? Tan sucios y tan era duro, ¿no? O sea, se te encogía el ujú, alma, ¿no? Y también, pues eso, dábamos en carreteras, por la noche, en autopistas, o sea, en polígonos industriales tirados, o sea, que bueno, que sí es verdad como que el cansancio se sumaba a una geografía como muy, muy, muy áspera y encima, claro, o sea, pues levantando secuencias y a nivel emocional, pues muy duras que también nos íbamos a casa como muy agotados porque era bueno, pues que eran viajes, pues eso, duros, ¿no? ujú. Y Lino, desde tus cortometrajes, cuando empezaste, Amarantado, desayunar, comer, cenar, dormir, Este no existe, ¿eh? O sea, es algo como que he intentado borrar sí, en mi MVD, pero, o sea, llevo 20 años queriendo borrar ese cortometraje, no es imposible, pero no existe ese. sí, he cogido información de ahí, de IMDb. No existe, no existe. Vale, 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 pues disculpa. Nada, nada, Refor- tranquilo. Reformulo la pregunta. Desde tus cortometrajes, como por ejemplo desayunar, comer, cenar, dormir, pasando por series de televisión, Altamar, Élite, hasta tu anterior largometraje, No sé decir adiós, ¿cómo crees que encaja Hamburgo dentro de tu evolución como director? Bueno, digamos que ha sido mi primera incursión dentro del género, Ujú, haciendo cine. Creo que es una película en la que siguen estando presentes temas recurrentes en mi filmografía, o sea, que puedes ver ya en No sé decir adiós, como pues el desarraigo familiar, la incapacidad para empatizar con el que tienes delante, pues ¿no? La necesidad de evitar o de invisibilizar el dolor propio y el ajeno, ¿no? Todo eso creo que son constantes dentro de mi cine y que en Hamburgo, digamos, siguen estando presentes y que, bueno, digamos como que ha sido como, bueno, pues como, sí, o sea, si tuviese, yo creo que
dentro de unos años, pues bueno, fue así una apuesta y claramente a la hora bueno, de abordar un tema, y no un tema, un universo Ujú, y un género que para mí eran completamente ajenos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha sido un poco. Seguramente no es la segunda película que se esperaba o que se espera mucha gente, pero, pero ahí está. ujú. Bueno, eso está bien, sorprender. Mm. Lino, más allá del entretenimiento, ¿qué esperas que se lleve el público de Hamburgo? Bueno, pues es que justamente esto de invisibilizar el dolor ajeno, viendo ahora lo que está sucediendo, ni más ni menos que en Gaza, que es lo Ujú, que, pues bueno, no sé, que la gente salga del cine con una predisposición justamente a mirar el dolor del que tiene al lado, ¿no? ujú, Y, y a empatizar con ese dolor, ¿sabes? Y sobre todo también, bueno, pues que también en este caso como que la trata tenga otra, ¿sabes? Otra... O sea, que se visibilice un problema que es que claramente yo alucino porque es que importa muy poco, ¿sabes? O ujú. sea, a día de hoy parece que es como que estás hablando de algo como antiguo, ¿no? Como que no importa, ¿sabes? Que Sí, no, sí, entonces, sí, sí, una pena. Y a título individual, para acabar la entrevista, ¿qué has aprendido y con qué te quedas de haber hecho Hamburgo? ¿con qué me quedo? Ujú. ¿Y qué has aprendido? He aprendido. Bueno, me quedo con muchas cosas, ¿no? Pero el descubrimiento de Joana para mí es como muy importante, ¿no? También a Ujú, nivel personal, porque al final tenemos fraguado una amistad y... pero también te diría que, bueno, o sea, todo, o sea, el trabajo actoral, ¿no? O sea, todo, ¿sabes? O sea, el compartirlo con todos y todas ellas. ujú, Con Jaime, también ha sido una experiencia súper bonita, con Roger. ¿Y qué he aprendido? Bueno, pues he aprendido a hacer mejor mi oficio, ¿no? Poco a poco es lo que aprendes, ¿no? ujú, Haciendo más películas y más series, ¿no? A ser mejor artesano o técnico en lo tuyo, ¿sabes? O sea, que es como, me imagino que eso es lo que he aprendido, a ser mejor director, espero. ujú. Pues, Lino, muchísimas gracias por la entrevista y felicidades por por la película. Muchas gracias a ti. Venga.